Sábado 25 de mayo. Último sábado ya de este mes de mayo, y es una bendición, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 10 de San Marcos. El día de ayer, iniciábamos ya la lectura de este capítulo con la enseñanza que el Señor Jesús daba sobre el tema del matrimonio. Así, hoy continuamos, ¿verdad? Y hemos leído nomás 3 versículos, pero que también nos dejan enseñanzas muy especiales. Ahora se nos presenta cómo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara. Cuando leemos este relato en el Evangelio de San Mateo, Mateo nos dice que fueron los padres de familia quienes llevaron a sus hijos, a sus niños, para que Jesús los tocara y los bendijera. Acá, en el Evangelio de San Marcos, se nos dice que fue la gente, ¿verdad? Claramente podemos nosotros entender, que eran también los padres de estos niños que hoy están presentándoselos a Jesús. Pero aquí, fíjese, ya se nos presenta una verdad, y es que también los niños necesitan del Señor. Muchos padres de familia no llevan a sus hijos a la iglesia, ¿verdad? Y ponen varias objeciones y dicen: no, los niños no entienden, los niños no mucho molestan, etcétera, etcétera. Pero sabemos nosotros que los niños también necesitan tener y recibir esa enseñanza de la palabra de Dios. Los niños también tienen esa necesidad. Y como padres de familia, es importante que también los lleven a la iglesia, los lleven para que puedan tener ese hábito, puedan verdaderamente comprender y tener esa comunión con Dios. El texto nos dice que se los presentaron al Señor para que les impusiera las manos y para que los bendijera. Notemos que nos dice para que los bendijera. Ahora, la necesidad de estas personas, ¿verdad? Podríamos decir de estos padres, porque entre la gente, a lo mejor eran los mismos padres de familia, y la necesidad de ellos que sus hijos fuesen bendecidos es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, la bendición de Dios es algo valiosísimo en la vida del ser humano. Recordemos cómo Esaú y Jacob, ¿verdad?, se peleaban por la bendición de su padre Isaac. Y a través de la historia bíblica se nos presenta cómo Dios ofrece bendiciones para su pueblo, ofrece verdaderamente la bendición cuando su pueblo verdaderamente le busca fielmente. Pero el texto nos dice que los discípulos trataban de impedirlo, que estos niños llegasen al Señor Jesús, ¿verdad? En Mateo dice: los discípulos regañaban a la gente. Pero preguntémonos nosotros, ¿por qué trataban de impedir que los niños llegaran a Jesús? Y podríamos mencionar 2 causas en este momento, por lo cual los discípulos trataban de impedirlo. La primera razón era porque los discípulos estaban tratando con el Señor Jesús
temas muy importantes, como por ejemplo el tema del matrimonio, el tema del divorcio, ¿verdad?, que leíamos ayer, y que lo tenemos pues en los primeros versículos de este capítulo 10 de San Marcos. Y los discípulos consideraban que aquel tema era tan importante y que aquellos niños pues con su presencia y estorbaban aquel momento. Pero así hoy en día, fíjese, muchas personas creen que los niños son un estorbo. Muchas personas piensan que cuando se están tocando temas así muy profundos, muy fuertes, los niños no deberían de estar ahí. Y claro, ¿verdad?, sabemos que es a veces por casos de prudencia, tal vez por formación o por cultura. Pero sin embargo, en los caminos de Dios, en las enseñanzas de Dios, hermanos, sabemos que todos podemos estar presentes porque la palabra de Dios es tan sencilla y todos podemos entenderla. Ahora, la segunda razón por la cual podríamos pensar que los discípulos les impedían a estos niños acercarse al Señor es porque en la cultura judía era muy diferente a nuestra cultura. Nosotros, hermanos, cuando leemos estos versículos, lamentablemente, mire, hay personas que cuando leen estos versículos los malinterpretan de unas maneras tremendas. Pues muchos meditan estos versículos de una manera muy romántica. Y dicen pues que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Y que por lo tanto, si nosotros queremos pues entrar al reino de los cielos, debemos de hacernos niños otra vez. Pero esa es una mala interpretación. Y obviamente Jesús no dijo eso. Ahora, están diciendo eso algunas personas y están cometiendo un error. Se llama un etnocentrismo. ¿Y qué es un etnocentrismo? Es cuando están obviamente utilizando un conocimiento en un tiempo específico, aplicándolo en otro tiempo y obviamente en otra cultura. Esto es importante y se lo explico ahorita. En nuestra cultura y en nuestro tiempo, hermanos, los niños siempre tienen prioridad ante todo, ¿verdad? En una emergencia son los niños, en una necesidad, en un proyecto son los niños los que siempre tendrán esa predilección, esa preferencia, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros creemos que los niños verdaderamente merecen ese respeto. Creemos nosotros que los niños son lo más valioso que tenemos y debemos de cuidarlos. Ahora, en la cultura judía, los niños eran considerados como personas faltas de conocimiento, porque para ellos, fíjese, para la cultura judía, los ancianos eran los sabios, las personas de respeto, las personas que merecían, que había que cuidar porque ya tenían tanta sabiduría, tanto conocimiento. Y los niños eran considerados como ignorantes. Que le dije, eso es diferente, ¿verdad?, a los tiempos de hoy. Ahora, Jesús viene y les dijo, dejen a los niños y no se lo impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos, vea, no dijo de ellos, dijo de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Ahora, es importante y que tenemos que entender lo que Jesús quiso decir acá, cuando dijo de los que son como ellos. De entrada puedo decirle que en el reino de los cielos, hermanos, hay inclusión, ¿verdad? Todos somos incluidos. Pero, ¿por qué dice el texto de los que son como ellos? Veamos cómo son los niños. Hay personas que dicen, los niños son sinceros. No necesariamente. Hay niños mentirosos. Ahí dice, los niños tienen una gran caridad. No, fíjese. Un niño
a veces a muy corta edad, ya es un niño orgulloso, muchas veces ya es un niño egoísta, donde la mamá, por ejemplo, tiene que regañar al niño para que preste sus juguetes o para que juegue con su amigo o con su primo, por ejemplo. Y hay que insistirle, ¿verdad? A veces ni entre los hermanos les gusta jugar y prestarse juguetes. Entonces, vemos que es mentira que los niños son verdaderamente puros, que los niños no son egoístas. Ellos sí conocen todos esos sistemas. Pero, ¿a qué se refería, una vez más, cuando dijo Jesús de los que son como ellos? ¿Cómo son los niños? Y veamos a nivel de sociedad. Los niños, hermanos, son los más necesitados. Los niños son los más vulnerables. Mire, los niños son los más marginados. Los niños son los más indefensos. O sea, a eso se refería Jesús cuando dijo de los que son como ellos. O sea, esto significa que el reino de los cielos es de los marginados, de los indefensos, de los vulnerables, de los necesitados. O sea, ahí es donde podemos entender, ¿verdad?, lo que ya Jesús dijo de los que son como ellos. Entonces, es importante que nosotros podamos verdaderamente comprender que es Jesús, es el Señor, el que está hablando de la necesidad de que el ser humano verdaderamente busque a Dios, pero no con la arrogancia del adulto, ¿verdad? No con el orgullo y la soberbia del hombre y de la mujer, sino con la necesidad del niño, sino verdaderamente con la confianza y la dependencia de un niño. Ahí sí es aplicable. Y por eso es que el Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y mire que dijo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, el Señor está hablando de recibir el reino de Dios, ¿verdad? Y de recibirlo, insisto, no con el orgullo, la soberbia, la altanería, la arrogancia de un adulto. Porque lamentablemente el adulto, hermanos, comienza a poner su mirada, su confianza en el dinero, en sí mismo. Pone su confianza muchas veces en su poder, en su autoridad, pero no en Cristo. Es ahí donde entonces nosotros sí debemos de buscar del Señor, pero con esa sencillez de un niño, con esa confianza de un niño, ¿verdad? Especialmente esa confianza en sus padres, que sabe que sus padres siempre estarán con él. Así ahora nosotros busquemos del Señor, ¿verdad? Y por eso es que es importante cuando nos dice que después tomó en brazos a los niños, los bendijo imponiéndoles las manos. Notemos cómo el Evangelio nos presenta que el Señor Jesús verdaderamente les impuso manos y los bendijo. Esa manera, ¿verdad?, de bendecir, que es la que el Señor ha dejado primero a los padres de familia. Son los padres de familia los que deben de bendecir originalmente a sus hijos. En todo momento, todos los días, ¿verdad?, haciendo de esos hijos verdaderamente hijos de Dios. Pero también es en ese día a día donde Dios nos va derramando su bendición. Es en el día a día donde Dios estará obrando maravillosamente en nuestras vidas. Después nos dice, los tomó en los brazos, los bendijo imponiéndoles las manos. Ahora, queridos hermanos, podemos nosotros comprender, ¿verdad?, que la bendición de Dios es para todos, que Dios nos bendice no solamente a los adultos
sino también a los jóvenes y obviamente a los niños. Pero que debemos de aprender nosotros a buscar esa bendición. Debemos de buscar del Señor con esa confianza, con esa dependencia, con esa humildad, porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Le animo, hermanos, para que en este día verdaderamente busquemos de Dios y reconozcamos que solos no podemos, y que así como un niño confía enteramente en su papá y sabe que su papá le va a dar, le va a proveer lo que necesita, así hoy también nosotros enteramente confiemos en Cristo, porque Él es nuestro Padre. Él es el Padre que todo nos da. Él es el Padre que está siempre pendiente de las necesidades de su pueblo. Y hoy, pues, así como el día de ayer lo hizo, por supuesto, hoy también el Señor seguirá manifestándose. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.